Conectores en inglés. ¿Qué son los conectores? Los conectores son palabras o grupos de palabras cuya función principal es establecer algún tipo de relación entre las oraciones que forman parte de un texto. Dependiendo del tipo de conector que empleemos, le daremos un sentido determinado a nuestro texto. Es decir, si cambiamos de conector, le daremos un sentido totalmente diferente. ¿Por qué son importantes los conectores en inglés? Se trata de una herramienta esencial para poder expresarte con propiedad y fluidez en tu segundo idioma. En primer lugar, ayudan a estructurar un escrito o discurso hablado. Esto es vital para tus lectores u oyentes. Un texto funciona como una especie de mapa, donde el lector debe saber, en todo momento, dónde se encuentra con respecto al todo global. Los conectores pueden ayudarte a ofrecer esa estructura tan importante. Por otra parte, también funcionan muy bien para darle riqueza y fluidez a tus escritos o discursos. No es lo mismo usar frases simples, cortas, inconexas, que enlazarlas todas en una usando un conector. Conectores copulativos en inglés. Los conectores copulativos en inglés tienen la función de unir dos sucesos. Estos sucesos no tienen por qué estar siempre al mismo nivel gramatical, sino que uno sea subordinado de otro. Además de añadir ideas a las ya mencionadas en la frase anterior, los conectores copulativos también pueden servir para contraponerlas, así como equilibrarlas a nivel de importancia. And, not only, but also, not only, but, as well, both, and, no sooner, than. Y, no solo sino también, no solo sino también, tanto como, apenas cuando. Conectores disyuntivos en inglés. A diferencia de los conectores copulativos, los conectores disyuntivos en inglés sirven para dar una o varias alternativas a la idea propuesta por la frase anterior. Como en el caso de la mayoría de conectores en inglés, los conectores disyuntivos también tienen sus empleadas para la negación. En algunos casos también expresan circunstancia, es decir, que mencionan el hecho que puede ocurrir de no cumplirse otro suceso. Or, either, or, neither, nor, whether, or else, otherwise. O. No, ni. Sí, o, si no. De otro modo. Conectores condicionales en inglés. Como su mismo nombre indica, los conectores condicionales en inglés sirven para expresar una condición. Se usan para unir dos ideas de manera que una depende del resultado satisfactorio, o no, de la otra. Pueden expresar casos puntuales o verdades más generales. Los conectores condicionales se utilizan, sobre todo, en los cuatro condicionales del inglés. If, whether, unless, provided, providing, as long as, in case. Sí, a menos que, siempre que, mientras, en caso de que. Conectores concesivos en inglés. Los conectores concesivos en inglés sirven para expresar una objeción a la idea principal de la frase. Normalmente esta objeción se presenta como un suceso negativo al hecho positivo expresado por la frase principal. Es importante prestar atención al uso de cada una de las formas aquí expresadas, pues, aunque parezcan significar lo mismo, cada conector concesivo se utiliza en unas condiciones específicas. Although, though, even if, not even if, despite / in spite of, regardless of. Aunque. Incluso si. Ni siquiera si. A pesar de. Sin importar.
Conectores conclusivos en inglés. Los conectores conclusivos en inglés se utilizan para dar conclusión y o circunstancia al suceso propuesto en la oración principal. A diferencia de lo que pasaba con los conectores concesivos, en los conectores conclusivos el mayor problema que podemos encontrarnos es en la formalidad de cada uno de los conectores. Hay que prestar especial atención al registro utilizado en cada momento por tal de adecuarnos a la situación. Therefore, hence, thus, so, consequently. Por lo tanto, de ahí, por lo tanto, entonces, por lo tanto, en consecuencia. Conectores continuativos en inglés. Los conectores continuativos en inglés sirven para añadir un suceso relacionado con el principal. Se dice también que los conectores continuativos en inglés sirven para dar continuidad a la frase principal, es decir, a rellenar el vacío temporal después de un suceso explicado anteriormente. Then, moreover, furthermore, besides, in addition to, not only, but also, what is more, parallel that. Entonces. Además, por otra parte, para colmo. Además de. No solo, sino que también, incluso. Lo que es más. Paralelamente, junto a eso. Conectores adversativos en inglés. Los conectores adversativos en inglés sirven para oponer una dificultad a la situación presentada anteriormente. Estos conectores adversativos en inglés pueden presentar un inconveniente puntual o una alternativa diferente a la inicial. Como pasa con los conectores conclusivos, también hay que presentar mayor atención al registro utilizado, pues algunos resultan ser fuertemente más formales que otros. But, however, nonetheless, nevertheless, yet, even so, still, instead, whereas, while, on the contrary, on the other hand, in other matters, nor, notwithstanding. Pero, sin embargo, aún así, sin embargo, en su lugar, en lugar de ello, mientras que, por lo contrario, por otro lado, ni, a pesar de que. Conectores causales en inglés. Conectores causales en inglés. Los conectores causales en inglés son usados para dar una razón a un hecho. En la gran mayoría de los casos la oración principal explica un suceso provocado por el resultado de la oración secundaria. Como pasa con muchos tipos de conectores, los conectores causales también son utilizados según el registro de habla del hablante, por lo que hay que ir con cuidado para no ser ni demasiado formales ni demasiado vulgares. Because of, for, since, as, due to, owing to, in order to, by means of, for lack of. Porque. Debido a. Porque. Puesto que. Puesto que. Debido a. Para. Con tal de. Por medio de. Por falta de. Conectores comparativos en inglés. Los conectores comparativos en inglés sirven para, como su nombre indica, expresar un grado de igualdad o diferencia entre dos oraciones. Muchos de estos conectores comparativos no se basan solo en una palabra, sino que están formados por dos vocablos separados por un adverbio o adjetivo que establecen la calidad de diferenciación de ambas sentencias. As, not as, so, as if, as though, then. Como. Tan. Como. No tan. Como.
como si, que. Conectores funcionales en inglés. Los conectores funcionales en inglés sirven para expresar la causa u objetivo de una oración. La oración principal expresa una situación normalmente llevada a cabo para que la segunda oración fuese posible. Posiblemente los conectores funcionales sean los tipos de conectores en inglés más difíciles de aprender, aunque para nada suponen una gran dificultad. So that, so as to, so as not to, in order to. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? De manera que, para no, para. Conectores secuenciadores. Primero, en primer lugar. Segundo, en segundo lugar. Seguidamente, luego. Después de, más tarde, finalmente, al final, por último, si bien no menos, al mismo tiempo, sumado a, igualmente, al igual, hoy en día, actualmente, hace mucho tiempo, en la antigüedad, hace poco tiempo, en tiempos pasados, antiguamente, en los viejos tiempos. First, firstly, second, secondly, next, then, after, afterwards, finally, eventually, last but not least, at the same time, joined, likewise, nowadays, currently, at the present time, now, these days, a long time ago, in ancient times, not long ago, in former times, formerly, in the old days. Conectores para dar ejemplos. Por ejemplo. Por ejemplo. Tal como. Como. Aparte de. For example, for instance, such as, like, apart from. Conectores para generalizar, prácticamente, normalmente, mayoritariamente, en general. Mostly, in general. Conectores para clarificar. Es decir, en otras palabras. Es decir, That is to say, in other words, i.e., IDEST. Conectores para enfatizar, por cierto, de hecho, en efecto, definitivamente, obviamente, sobre todo, de hecho, es más, de hecho. As a matter of fact, define telly, obviously, above all, actually, indeed, in fact. Conectores para concluir. En conclusión. Para resumir. En resumen. En suma, en definitiva, después de todo. En resumen. En general. In conclusion, to sum up, in short, all, in brief, on the whole. Conectores positivos y negativos. Afortunadamente. Afortunadamente. Por fortuna. Desafortunadamente. Desgraciadamente. Desafortunadamente. Desgraciadamente. Tristemente. Fortunately, happily, unfortunately, sadly. Conectores para declarar certezas. Obviamente. Evidentemente. Indudablemente. Seguramente. Verdaderamente. En realidad. En efecto. Claramente. Aparentemente. Al parecer.
Posiblemente. Obviously, undoubtedly, surely, indeed, apparently, possibly,